Bueno, sí, Dios continúa bendiciendo a cada uno de los hermanos que están en la sintonía con nosotros a través de Avivamiento TV y aquellos que nos puedan estar en estos momentos visualizando a través de nuestro canal de YouTube. De igual manera, bendito sea el nombre del Señor, tu hermano en Cristo, Edwin Molina, pastor evangelista del Señor, aleluya, y fundador del ministerio evangelístico Cristo es el Camino Incorporado. Saludamos a el pueblo televidente que nos observa a través de estos medios comunicativos, estas plataformas de internet. Alabado sea el nombre del Señor. Esperamos que usted que está allá en la sintonía con nosotros, aquellos que nos visualizan a través del canal de YouTube y aquellos que están con nosotros a través de Avivamiento TV, gloria al nombre del Señor, pues puedan ser edificados. En esta noche vamos a continuar trayendo la enseñanza Conozcamos la Biblia. Conozcamos la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios, el manual, el libro, aleluya, de bendición para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor, por el cual nosotros nos conducimos y nos dirigimos. Alabado sea el nombre de Cristo, ya que es a través de este libro que nosotros podemos alcanzar el conocimiento y la bendición a la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a estar tocando. Yo estuve trayendo una enseñanza sobre esto y voy a hacer un resumen. Aleluya, vamos a hablar de este mismo tema y el propósito es para que los que a través del canal de YouTube nos observan pues puedan ser beneficiados. Alabado sea el nombre del Señor. Y para los hermanos que están entrando a través de avivamientotv.org, acuérdese, búsquenos en la sección de donde dice TV en la página y ahí usted podrá visualizar esto que estamos llevando a cabo, transmitiendo en vivo. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a esa audiencia y a ese pueblo televisivo que está con nosotros en esta preciosa hora del Señor. Aleluya. Bien, como siempre, vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta enseñanza en esta noche. Dios amado Padre Celestial, te pido por ese pueblo que va a estar visualizando y escuchando esta enseñanza una vez más. A los hermanos que entran por nuestros medios, Padre amado, te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz y de bendición a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, amado, una de las razones y de los motivos por las cuales traemos la enseñanza de la palabra del Señor, y en este caso, acuérdense, estamos hablando del estudio Conozcamos la Biblia, y es que lamentablemente dentro del pueblo del Señor hay personas que no conocen la palabra de Dios. Hay gente que tienen una Biblia, pero no conocen la Biblia como tal, en los diferentes grupos, por así decir, que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto debido a que no se enseña o no hay interés para aprender y estudiar la palabra de Dios. Pero en esta noche yo he elaborado un estudio que va a ser de bendición para el pueblo televidente, para cada uno de los hermanos, aleluya, que nos observan y para aquellos que nos escuchan a través de Radio Avivamiento Mundial y a través, aleluya, de Avivamiento TV. Gloria al Señor, o a través del canal de YouTube Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino Incorporado. Saludamos al pueblo del Señor en donde quiera nos puedan visualizar, Centro, Suramérica, América del Norte, en Europa, en cualquier nación que se encuentra algún hispano, aleluya, visualizando este video, este mensaje, esta enseñanza, que sea de edificación para tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Y quiero en esta preciosa noche del Señor traer la enseñanza, conozcamos la Biblia. Amén. Esto ha sido una serie de estudios que hemos elaborado, entre los cuales hablamos de los diferentes personajes como los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre otros personajes que también vamos a desarrollar, de Adán, Eva, Moisés, Noé, Enoc. Estos diferentes personajes, Abraham, Isaac, Jacob, José y cada uno de ellos sucesivamente, porque queremos que el pueblo de Dios conozca bien. Aquellos que son nuevos en el Evangelio, queremos traer una enseñanza especialmente para ese tipo de personas, y aquellos que no tienen un conocimiento completo de lo que es, alabado sea el nombre del Señor,
conocer la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra Biblia se compone de 66 libros, los cuales fueron escritos por alrededor de unos 40 diferentes escritores. Aleluya, pero por un solo autor. Dios es el autor de la Biblia. Los hombres fueron inspirados para escribir estos libros, pero fue Dios, aleluya, quien inspiró, y Él es el autor de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y por lo tanto, en algunas versiones, como las versiones popular, versiones católicas, por así decir, se le añaden otros libros que llamamos apócrifos o deuteronómicos. Bendito sea el nombre del Señor, entre los cuales está el libro de Tobit, el libro de Judith, el libro de Segunda de Esther, el segundo libro de Daniel, los Macabeos, está Sabiduría, Eclesiástico, entre otros, aleluya, que se encuentran en esos libros llamados deuteronómicos o apócrifos. Es raro encontrar en esos tipos de Biblia el libro de Enoch, pero algunos traen hasta el libro de Enoch. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta preciosa noche vamos a aprender, alabado sea el nombre del Señor, y a educar el pueblo de Dios en el conocimiento de esta palabra de Dios. Y vamos a leer para la edificación nuestra. Siempre recomiendo al pueblo que me oye que la versión bíblica que yo le recomiendo es la 1960, Reina Valera. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a considerar el capítulo 4 de Primera de Timoteo y versículo, aleluya, versículo del 13 al 16, que dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren o los que te vieren. Bendito sea el nombre del Señor en este caso. Y tomando esta porción bíblica como punto de partida, alabado sea el nombre del Señor, pues queremos desarrollar el estudio, conozcamos la Biblia. Bien, la palabra de Dios, como mencioné al comienzo, se compone de 66 libros escritos por unos 40 diferentes autores en diferentes periodos de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, estos libros se dividen en unos grupos. Por ejemplo, vamos a hablar del primer grupo que conocemos en teología como la ley o el Pentateuco. El hebreo le llama la Torá, libros de ley o de enseñanza. Gloria al Señor. Que se componen de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o la ley, cuyo autor posiblemente pudo haber sido Moisés. La mayoría de los eruditos, la mayoría de los maestros y teólogos consideran a Moisés como el escritor de estos libros. Siempre he dicho, el autor principal de toda la Biblia es Dios. Nunca se olvide de esto. Lo pudieron escribir diferentes hombres, pero es Dios quien fue y es el autor de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Esos primeros 5 libros le llamamos el Pentateuco o la ley. Bendito sea el nombre del Señor, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego vienen 12 libros que conocemos como los históricos. Libros históricos porque en ellos se narran cosas que sucedieron, alabado sea el nombre del Señor, en el periodo donde Israel estaba desarrollándose como nación y donde vinieron a surgir los reyes de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzamos con Josué, luego con Jueces, luego con el libro de Ruth, alabado sea el nombre del Señor, y después primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, luego viene Esdras, Nehemías y Esther.
Alabado sea el nombre del Señor. Esos son los libros históricos, los que conocemos como libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego vienen los libros poéticos, comenzando con el libro de Job, terminando con el Cantar de los Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ya tenemos tres grupos. Tenemos la ley o el Pentateuco, tenemos los históricos y tenemos los poéticos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y luego continúan los profetas. Pero el de los profetas se dividen en dos grupos. Los profetas mayores y los profetas menores. Bendito sea el nombre del Señor. Y los primeros 5 le conocemos como los profetas mayores, que viene siendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son los 5 libros de los profetas mayores. Luego, alabado sea el nombre del Señor, vienen los otros 12 libros o profetas menores. Comenzando, aleluya, con Oseas, amén, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Gloria al nombre del Señor. Estos son los profetas menores. Una vez que usted los divide en estas categorías, la ley, amén, la ley o el Pentateuco son los primeros 5 libros. Luego los históricos de Josué a Esther. Luego los poéticos, que son desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego los profetas mayores y menores, que son desde Isaías hasta Malaquías. Alabado sea el nombre del Señor. A esos le llamamos el Antiguo Testamento. Se compone de 39 libros. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto, amado hermano, nos facilita a nosotros entender mejor la Biblia. ¿Ok? Y de esa manera, cuando alguien dice, vamos a buscar en tal libro, tal capítulo, usted ya tiene un conocimiento de la Biblia. Yo sé que algunas Biblias traen el índice y eso se le hace más fácil a uno. Pero yo quiero que usted aprenda a conocer la Biblia sin la necesidad del índice, para que cuando alguien diga, busquemos aquí, lo encontramos lo antes posible. Así que ya conocemos lo que es la ley, amén, y el Pentateuco. Conocemos los históricos, los poéticos, conocemos a los profetas menores y mayores, mayores y menores. Bendito sea el nombre del Señor. A esa parte de la Biblia que nosotros consideramos como el Antiguo Testamento, le conocen en el hebreo como la Taná. ¿Ok? Están también divididos en 2. En el hebreo le llaman la ley y los profetas. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero le conocen como la Taná en el hebreo. Aleluya. Con la excepción que nosotros añadimos, ¿verdad? Y tenemos, no que añadimos, sino que existen para nosotros, para los que creemos en Jesús como el Mesías, existen el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en esto encontramos luego ahora en el Nuevo Testamento, que también se divide con los evangelios, un libro histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y un libro profético. Amén. Que viene siendo los primeros 4 libros son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego el libro histórico es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. También vamos a encontrar las cartas paulinas, que comienzan en el libro de Romanos, alabado sea el nombre del Señor, y terminan hasta el libro de Hebreos. Bendito sea el nombre de Cristo. Ok, ya tenemos varios conocimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se conocen como los Evangelios. El 5.º libro, el libro de los Hechos, como el libro histórico. Las cartas paulinas: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, que se conocen como las cartas paulinas. Aunque algunos, el libro de Hebreo, no piensan que puede haber sido de Pablo, pero la mayoría de los eruditos, al estudiar y ver la salutación y la finalización del libro de los Hebreos, es idéntico a todas las cartas que escribió Pablo, en su salutación y en su despedida. Ahora, no se sabe ciencia cierta quién haya sido el escritor del libro a los Hebreos. Luego, después de los Hebreos, vienen las cartas generales.
empiezan con Santiago y terminan con Judas. Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Son los que se llaman cartas generales. Luego, alabado sea el nombre del Señor, encontramos el último libro de la Biblia que conocemos como el Apocalipsis o Revelaciones, y es el libro profético. De esta manera, amado, ya usted conoce los 66 libros de su Biblia. Sencillo. Los voy a nombrar desde Génesis hasta Apocalipsis para que usted vea que usted es capaz de hacerlo de la misma manera. Simplemente esto requiere un poco de práctica y de estudio. Los primeros 5 libros, el Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los otros 12 se componen de los históricos: Josué, Jueces, Ruth. Primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas. Luego viene Esdra, y después de Esdra viene Nehemías y luego viene Esther. Estos son llamados los históricos. Luego comenzamos con los libros poéticos, que viene siendo Job, viene siendo Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego nombramos los 17 profetas, los primeros 5 mayores y los otros 12 son los profetas menores, que viene siendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los primeros 5 profetas, aleluya, que llamamos los profetas mayores. Ahora, los profetas menores comenzamos con Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Gloria al nombre del Señor. Son los profetas menores. Ahora saltamos. Se cree que hay un periodo de 400 años de silencio. Le voy a traer esta información. Se dice que entre Malaquías y Mateo hubo un periodo de 400 años de silencio. Yo no creo que esto haya sido de esta manera. Yo creo que entre ese periodo de tiempo quizás no hubo un manuscrito que haya sido verídico, inspirado por Dios. Entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, que tenemos en nuestra Biblia, en el canon nuestro, aparecen los macabeos. Los macabeos eran una secta religiosa, vamos a decir como de la tribu de Leví, que defendieron en tiempos de Antíoco Epifanes y el templo y a Jerusalén. Cuando Antíoco Epifanes sacrificó una cerda en el templo, gloria al nombre del Señor, los macabeos lucharon, tomaron posesión del templo, lo santificaron, y de ahí es que empieza, desde el tiempo de los macabeos, para los que no lo sabían, es que empieza las fiestas de las luces, lo que llaman el hebreo Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las luces, alabado sea el nombre del Señor, y también se conoce como la fiesta de la dedicación, porque se rededicó el templo cuando los macabeos lo tomaron de las manos de los sirios y se lo quitaron al pueblo sirio porque lucharon. Y de esta manera comenzó la fiesta que llaman Hanukkah. Jesús celebró esa fiesta, se encuentra en San Juan capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Le llama la fiesta del invierno también. Si usted no lo sabía, le estoy trayendo alguna información para que usted aprenda y se asesore de algunas cosas que la gente no entiende en la Biblia. Bien, entonces, por eso yo le digo que no hubo un silencio, porque Dios se manifestaba. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, yo sé esto porque dice que había un hombre que se llamaba Simeón, que esperaba ver al Mesías. Y había una anciana llamada Ana, profetisa, que oraba y ayunaba. Y cuando vieron al niño Jesús, dice que el Espíritu les habló. Quiere decir que el Espíritu le hablaba a diferentes individuos. Lo único que no hubo un escrito profético en el canon, de acuerdo hasta donde sabemos nosotros. Amén, amado. Pero se le conoce como los 400 años de silencio. Un periodo de tiempo que hubo silencio entre Malaquías a el libro de Mateo. Los evangelios, aleluya, son de lo siguiente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a nombrarlos todos, desde los evangelios hasta Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,
primera y segunda de Pedro, primero, segunda y tercera de Juan, Judas y luego Apocalipsis. Si usted lo practica constantemente, usted se lo va a memorizar. Esto solamente requiere de una práctica. Incluso hubo alguien que hizo hasta un cántico sobre ello y los canta de una manera que se acuerda. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo lo que quiero es que usted, como pueblo de Dios, conozca la Biblia. La Biblia se compone de diferentes autores que fueron inspirados por Dios. Aleluya. Y se compone de diferentes libros y lo dividimos en diferentes secciones para facilitar el conocimiento de lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Claro está, en el hebreo la Biblia no tiene capítulos, no tiene versículos. En el original es muy diferente al español, a la traducción nuestra, a nuestras versiones. Hay diferentes versiones. Si usted quiere conocer de las diferentes versiones de la Biblia, usted puede buscarlo en el castellano. Una de las Biblias que te da una información referente a esto es la Biblia de Estudio Thompson. La Biblia de Estudio Thompson nos enseña en la parte de atrás, la sección de los estudios, los diferentes versiones y traducciones. Le llamaban la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Reina y Valera, Casi de Oro y Reina y Valera. Hay diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Y en nuestros tiempos se han tratado de traer y hacer diferentes traducciones. Pero yo quiero que usted entienda que hay que tener cierto cuidado con las traducciones. Por ejemplo, la nueva versión internacional, yo tengo de esa versión, pero yo tengo cuidado con que la gente la lea, porque el que no tiene conocimiento no va a encontrar en ella algunos textos bíblicos que son esenciales, que son doctrinales, alabados sea el nombre del Señor, y que la gente, las traducciones le han quitado. Por ejemplo, la nueva versión internacional ha quitado muchos de los textos fundamentales. Por lo tanto, alabados sea el nombre del Señor, nosotros le estamos informando a los hermanos. Dios bendiga a los hermanos Cruz allá en Jamestown, que está en la sintonía. Estamos transmitiendo a través de avivamientotv.org. Aquellos que me están viendo a través del canal de YouTube también en estos momentos, pues acuérdese que puede buscarnos a través de www.avivamientotv.org. O si tiene el aparato de Roku en su hogar, busque en la sección de buscar canales donde dice Search Channels y busque Avivamiento TV, baje nuestra aplicación y estamos ahí. O si tiene su dispositivo, tiene su celular, también puede bajar nuestra aplicación. Va a Google Play Store, al Play Store del Google, y baje Avivamiento TV y puede tener también nuestra aplicación y lo tiene en su celular. Ahí tenemos noticias y diferente información que va a ser de bendición para ustedes. En esta noche, como hemos mencionado, estamos hablando del estudio Conozcamos la Biblia. Bien importante conocer la palabra de Dios para el pueblo que está sintonizándonos y viéndonos a través de los diferentes medios y canales que tenemos de YouTube, que es MECES, Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino Incorporado, una abreviación. Y a través de ese canal de YouTube usted nos puede encontrar de igual manera. Alabado sea el nombre del Señor. Así que una vez más quiero repasarle rápidamente y brevemente. Acuérdese, estamos hablando que debemos de conocer nuestra Biblia. Los primeros 5 libros le mencioné que se conocen como la ley o el Pentateuco. Alabado sea el nombre del Señor. En estos libros se aprende el comienzo de todo lo que existe. En el principio es la palabra que se llama Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y es la palabra Bereshit. Nosotros le decimos Génesis porque se tradujo, aleluya, al griego. Y Génesis significa principio o comienzo, pero la palabra hebrea es Bereshit. Así que si usted tiene la Biblia hebrea, le va a decir Bereshit. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego seguido por los históricos, que viene siendo desde Josué hasta Esther. Amén. Luego por los próximos libros, 5 libros que son poéticos, que vienen siendo desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego los próximos 17 libros son los profetas, pero los primeros 5 se les llaman los profetas mayores y a los últimos 12 los profetas menores. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que eso compone el Antiguo Testamento. Amén. Desde Génesis hasta Malaquías. Luego llegamos al Nuevo Testamento con los primeros 4 que son los evangelios, comenzando con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego el libro histórico, el libro de los Hechos. Luego las cartas paulinas, que son desde Romanos hasta Hebreos. Y luego las cartas generales, que son desde Santiago hasta Judas. Y el último libro de la Biblia, que es el libro profético, el Apocalipsis o Revelaciones, aleluya, del Señor, que le dio al apóstol Juan. Así que es cuestión de aprender y estudiar la palabra de Dios, para que de esa manera pues conozcamos mejor la palabra de Dios, conozcamos la Biblia, nuestro libro de bendición. De eso se compone la Biblia, de 66 libros. Los primeros son 39 libros llamados el Antiguo Testamento, y los últimos 27 se llaman el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a dividir la Biblia en grupos como esto. El Antiguo Testamento le llamamos la preparación. Al Antiguo Testamento se le conoce como la preparación. A los evangelios se le conocen como la manifestación. O sea, el Antiguo Testamento estaba preparando al pueblo para el Mesías. El Mesías se manifestó en los evangelios. En el libro de los Hechos se divulgó. En las epístolas y en las cartas se explicó. Y en el Apocalipsis, la consumación. Bien, primero se prepara, luego se manifiesta, luego se divulga, alabado sea el nombre del Señor, luego se explica y se termina en la consumación. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dividimos la Biblia en 5 grupos para conocerla y entenderla. ¿Sabía usted que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la figura a la cual se exalta en todo esto es a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al Mesías? Lo que pasa es que en el español y en el inglés no tienen el mismo significado o de la misma manera como aparece en el hebreo. Cada vez que usted lee en la Biblia una parte, especialmente los Salmos, en el Proverbios y en los Evangelios y en todo lugar, la palabra salvación, cada vez que se lee la palabra salvación en español, en la Biblia original, lo que quiere decir es Yeshua HaMashiach, ¿ok? Yeshua habla del Mesías, de Jesús. Salvación. A Jesús se le llamaba Josué, que viene siendo Yeshua, o otros le decían Yehoshua. Y cada vez que se lee en la Biblia hebrea y dice Yeshua, pues está hablando de la salvación. Jesucristo, su nombre significa salvación. Amén. Otros le llaman Emanuel, que significa Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sigue siendo la misma persona, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre de Cristo. Así que para aquellos hermanos y amigos que puedan estar y tengan el deseo de conocer mejor la palabra de Dios, acuérdese. Es fácil cuando se aprende a conocer la Biblia, a dividirla en grupos, porque facilita que nosotros podamos entenderla mejor. Le mencionaba anteriormente, hablaba de que hoy en día nosotros tenemos un problema. Y el problema resulta que ya no estamos aprendiendo a usar el cerebro, nuestra mente. Debido a que, por ejemplo, con los celulares y la tecnología, pues se guardan los números de teléfono, se guarda la información y todas estas cosas, amado, nos entorpecen. Porque antes usted me preguntaba el número de teléfono de cualquier persona, yo me lo memorizaba. Era obligado a memorizarlo y usábamos
nuestro cerebro. Amén. Guardábamos en nuestra memoria toda esta información, toda esta data. Alabado sea el nombre del Señor. Todos estos datos los guardábamos. Hoy en día se guardan en el celular y cuando alguien te pregunta, ¿tú conoces o tienes el número de teléfono de fulano? Tú dices, déjame buscarlo. Antes tú le decías, sí, el número es tal, tal, tal. Hoy en día eso se nos ha olvidado porque se nos ha hecho muy fácil tener estos aparatos, dispositivos tecnológicos, y ellos nos han robado hasta el que nosotros podamos pensar. Pero es por eso que yo quiero que usted, hermano televidente, y el pueblo que está con nosotros a través de Avivamiento TV o a través del canal de YouTube, amado hermano, conozca bien la Biblia, el libro del Señor. Cada Biblia tiene, especialmente las Biblias de estudio, tienen un desarrollo y un tema que ellos quieren explicar. Yo recomiendo algunas Biblias y todo depende de la capacidad que tengan los hermanos y cómo quieran desarrollarse en el estudio de la palabra de Dios. Muchas Biblias traen unos estudios bien extensos. Hay otras Biblias que yo después que las estudio no se las recomiendo a nadie, así que casi ni las menciono, no le doy ni propaganda, bendito sea el nombre de Dios. Pero las Biblias que a mí me llaman la atención y que yo he visto que se le puede sacar un buen provecho, esas yo le recomiendo al pueblo. Claro, la versión que siempre recomiendo es la Reina Valera 1960, la versión de más confianza. Pero hablando de los estudios, por ejemplo, para leer la Biblia y estudiar en la dispensación y los pactos y cosas de ese tema, yo recomiendo la Biblia de estudio Scofield. Luego, si quieres aprender temáticamente de más información, pues recomiendo la Biblia de estudio Thompson. Ahora han salido otras buenas Biblias con diferentes informaciones. Biblias como la de estudio Dake, es una Biblia pentecostal. La Biblia de estudio que le llaman la Biblia de vida, antes se llamaba la Biblia pentecostal. Le cambiaron el nombre de pentecostal a vida para poderla vender más. Porque de esa manera los que no son pentecostales pues la podían comprar al cambiarle el nombre simplemente a Biblia de estudio vida. Eso fue una táctica que utilizaron para poder de esa manera vender más la Biblia, pero es la Biblia pentecostal, la Biblia de estudio vida. Hay otras Biblias bautistas que son muy buenas, como la de plenitud, la Biblia de plenitud, entre otras que son muy buenas y que traen una información muy saludable. Últimamente la Biblia Palabra Clave, que salió el año pasado, una Biblia muy buena, que también se la recomiendo porque trae información. Está la Biblia de estudio arqueológica, muy buena porque esa Biblia habla sobre, ¿verdad? Arqueológicamente sobre lo que han descubierto, estas cosas que han encontrado, y nos habla el testimonio de lo que han excavado. Y esto le da valor y fuerza a las Sagradas Escrituras. Así que, amado hermano, hay diferentes tipos de Biblia. Está la Biblia de la profecía que escribió Tim LaHaye. Y hay una versión revisada, yo tengo la versión vieja, pero muy buena. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia del pescador, la Biblia de la predicación. Hay tanta Biblia de guerra espiritual. Diferentes tipos de Biblia, pero todas enseñando la palabra de Dios. Simplemente que se le han añadido los estudios para la bendición y la edificación de usted, el pueblo presente. De esta manera, amado hermano, fácilmente podemos aprender más de conocer la Biblia, gloria al nombre del Señor, en el orden que aparece, en nuestro índice como tal. Y si usted quiere conocer un poco mejor cómo la Biblia la podemos entender en el término cronológico, pues le recomiendo la Biblia de cronología, la Biblia de estudio cronológica. Esa también está, aleluya, para el pueblo. Gloria al nombre del Señor. Así que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, usted puede conseguir. Nosotros invertimos dinero en tantas tonterías, en tantas cosas que no son de tanta importancia. ¿Por qué no invertir dinero en aquellas cosas que nos van a ayudar a entender y a conocer más al Señor y a estudiar? Aparte de aquí como ustedes pueden ver, los que ven en mi background, tenemos
una cantidad de libros que hemos leído y hemos estudiado que son de beneficio para nosotros. Tenemos comentarios bíblicos, estudios, aleluya, que tienen muchos estudios. Tenemos los libros de referencia, tenemos los diccionarios bíblicos y teológicos y mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Así que todo esto con el propósito de aprender para poder enseñar. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, la enseñanza, la exhortación. Pero cuídate de la doctrina y de ti mismo. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen y a los que te pueden ver. En este caso, como estamos aquí, que nos están viendo a través de los diferentes canales, pues no solamente nos oyen, sino que también nos pueden visualizar. Pedro le decía a los hermanos que debíamos de estar preparados para presentar defensas. Primera de Pedro 3:15. ¿Ok? Y todo esto, amado, es debido a que debemos, alabado sea el nombre del Señor, prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Conozca su Biblia. Sáquele provecho a este libro. Porque como van las cosas aquí, en este tiempo que estamos, porque la iglesia, yo siempre he creído que la iglesia se va antes de la gran tribulación, pero eso no quiere decir que no pasemos tribulación, porque desde el comienzo los hermanos han pasado tribulación. Es más, cuando Juan escribe el Apocalipsis, en el capítulo 1 él dice: yo, consiervo vuestro, su hermano Juan, copartícipe de la tribulación, porque Juan estaba pasando, cuando comenzó el evangelio, cuando comenzó la iglesia, los creyentes pasaban por tribulación, por momentos difíciles, eran perseguidos, había persecución. Pero la gran tribulación es algo diferente. Yo siempre creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Ahora, ¿qué quiere decir? Hay un periodo de 7 años que se conocen como la tribulación, pero los últimos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. Siempre he creído que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Puede ser, aleluya, al comienzo de los 7 años o a la mitad. Pero nunca llamo a los 7 años gran tribulación. Yo le llamo tribulación, pero gran tribulación a los últimos 3 años y medio. De que nos vamos, nos vamos. El Señor viene pronto por la iglesia, viene pronto por su pueblo. Por eso Él nos aconseja velar, estar siempre, dice, velar y orar. Es más, léase cuando tenga la oportunidad Mateo capítulo 13, los últimos versículos del 32 en adelante. Y usted, Marcos capítulo 13, Marcos, no Mateo, Marcos capítulo 13, versículos del 32 al 37. Interesante lo que encontramos en la palabra del Señor. Amén. Debemos de velar, debemos de estar pendientes. A las vírgenes se les ordenó que velaran, que esperaran al novio, al esposo. Así que lo mismo con nosotros, el pueblo de Dios, debemos de estar velando. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura tú con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad, la Biblia, el libro del Señor. Así que, amados hermanos, aquellos que están con nosotros en la sintonía, Dios continúe bendiciendo vuestras vidas. Quise traer brevemente este estudio sobre Conozcamos la Biblia. En los días pasados hemos estado hablando sobre la vida de los apóstoles. Vamos a estar visualizando diferentes personajes. Hace unos días estaba aconsejando diferentes libros que tienen que ver con los personajes. Hay unos 2 tomos que lo escribió la editorial Vida. Los libros se llaman Hombres Grandes de la Biblia. Amén. Son 2 tomos. Bien interesante. Se los recomiendo. También está el libro, el portavoz, el compendio bíblico de portavoz, que lo escribió Harold Wellington. Igual que el auxiliar bíblico de Harold Wellington lo escribió la editorial Portavoz. Les recomiendo eso si quiere aprender de personajes bíblicos, de quienes fueron estos libros, al igual que la Biblia, el diario vivir, la Biblia de estudio, el diario vivir, tiene una sección donde enseña mucho sobre estos tipos de personajes de la Biblia. Así que, amados hermanos, Dios les continúa bendiciendo en esta preciosa hora a los que están visualizando a través del canal de YouTube. Acuérdese, nuestro servicio en nuestra congregación, en nuestro ministerio, son
los martes y miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, los domingos a las 3 de la tarde. Nuestro lugar de localidad de servicio es el 5721 Tonawanda Creek Road en Lockport, New York, 14094. Gloria al Señor. Ahí pueden llegarse y compartir con nosotros nuestros días de servicio. Nos dejan saber con anticipación, nos llaman, nos envían un mensaje a nuestro celular, nuestro número 716-940-4350. Escríbenos por WhatsApp. Alabado sea el nombre del Señor. Si tiene alguna petición, alguna necesidad espiritual, amado hermano, estaremos ahí para ayudarle y aconsejarle si podemos. Bendito sea el nombre del Señor por la palabra del Señor. Pero si quiere escribirnos, nos pueden escribir al Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino, P.O. Box 620, Lockport, New York, 14095. Amén. Lockport, New York, 14095. P.O. Box 620, Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino. Alabado sea el nombre del Señor. Y estamos aquí a la mayor disposición posible en el término espiritual. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches a aquellos que nos puedan visualizar, o buen día donde quiera ustedes nos puedan estar viendo en estos momentos este video de estudio. Aleluya, conozcamos la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que enviamos un saludito a cada uno de los hermanos que también nos están visualizando a través, aleluya, de Avivamiento TV. Gloria al nombre del Señor, que están en la sintonía con nosotros. De igual manera, acuérdese, estamos aquí enseñando y predicando la palabra del Señor tal y como es y como está en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Yo tuve el privilegio de pastorear por muchos años para un concilio. Gloria al nombre del Señor. Ahora estamos nosotros, aleluya, trabajando con nuestro ministerio evangelístico Cristo es el Camino, que incorporamos en el año 2000, y damos gracias a Dios por esa bendición que Él nos ha dado de poder ministrar por estos años a través de los diferentes medios. Dios nos ha dado el privilegio de viajar a diferentes lugares, Centro y Latinoamérica, el Caribe, en los Estados Unidos, el Canadá, y le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Dios te bendiga. Saludamos a cada uno de los que nos están oyendo y visualizando a través de Avivamiento TV y a través del canal de YouTube. Dios les bendiga en esta noche. Será hasta la próxima. Saludos a todos y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Amén.